Con el gusto de saludarles, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión con un especialista que brevemente lo voy a presentar. Bueno, gracias y bienvenido. Pues adelante, por favor, si nos puede hablar. Pues bueno, es un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación y espero que podamos despejar algunas dudas y sobre todo hablar de nutrición así de forma general. Comenzamos. Y principalmente, ¿qué es nutrición? La nutrición, bueno, acá todos los organismos vivos de la Tierra necesitamos o realizamos el proceso de nutrición o alimentación, para la cual necesitamos obtener nutrientes para que podamos llevar a cabo nuestras funciones vitales. Y todo eso lo llevamos a cabo a través de la ingestión de alimentos que vienen de muy diversas formas en la naturaleza, tanto de origen animal como de origen vegetal, y de los cuales todos nos proporcionan lo que son los nutrientes esenciales, que más adelantito lo vamos a ir analizando. Bueno, acá la nutrición, hay dos tipos de nutrición y dos tipos de organismos, que son los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos que no necesitan de ingerir alimentos para que puedan procesar los mismos, sino ellos mismos proporcionan o ellos mismos producen sus propios alimentos, del cual a la mayor parte también, a partir de que producen sus alimentos, ellos no necesitan de nadie. Se clasifican en dos formas, los que son los fotótrofos, los que realizan las funciones de transformación de la luz solar en energía, que son precursores del dióxido de carbono y el agua. Este proceso de síntesis se denomina fotosíntesis, y los organismos que la realizan suelen poseer el pigmento clorofila, que por lo regular la mayoría de las plantas. La clorofila es el que le da el color verde a las plantas. A esta categoría pertenecen, como les acabo de decir, la mayoría de las plantas, algas, bacterias y el fitoplancton, que por lo regular se encuentra en el mar. Y también están los quimiotrofos o quimiosintéticos. Estos organismos obtienen su energía y moléculas orgánicas a partir de reacciones entre moléculas. A esta categoría pertenecen algunas bacterias que habitan en condiciones muy extremas, en las cuales es muy difícil tener acceso a otro tipo de organismos para procesar su alimento. Algunos ejemplos de organismos autótrofos están las plantas, las algas y las cianobacterias. Perdón, si me deja revisar si hay algunas dudas. Voy a revisar. O si el material se está compartiendo perfectamente. Voy a ver. Por favor, si continuamos, ¿en eso nos quedamos? Sí, en los ejemplos de organismos autótrofos, que son las plantas, las algas y las cianobacterias. Ahora vamos con la nutrición heterótrofa. Acá la nutrición heterótrofa lo llevan a cabo organismos que tienen acceso a otros organismos. O sea, ellos necesitan obtener todos sus nutrientes a partir de organismos autótrofos, sin el cual ellos pueden obtener todas las energías, todas las moléculas inorgánicas y una fuente de energía para que ellos puedan formar y realizar la endocitosis, el proceso por el cual las células introducen dentro de ellas otras moléculas. Utilizan la luz solar y a través de la clorofila sintetizan dióxido de carbono y agua, y esto hace que lleven a cabo sus funciones metabólicas adecuadamente. Esta categoría pertenece a la mayoría de plantas, algas, algunas bacterias y fitoplancton. Pues así se compartió adecuadamente. Ok. Las diapositivas son las que no se deben compartir. Ahora sí. Perdón, ahí está. Pues están también los quimiotrofos o quimiosintéticos. Aquí estos obtienen a partir de reacciones químicas entre moléculas inorgánicas. En esta categoría pertenecen a algunas bacterias que habitan en condiciones muy extremas, en las cuales les es muy difícil obtener elementos. Aquí tenemos que denominar consumidores, pues obtienen la energía para sus actividades metabólicas del consumo de plantas y organismos productores. Este tipo de organismos son incapaces de producir su propio alimento y por lo tanto o indirecta para su supervivencia de otros organismos. Aquí
Tenemos los ejemplos de organismos heterótrofos como los herbívoros, los carnívoros y los descomponedores. Les comentaba que los descomponedores son aquellos, hay algunos tipos como por ejemplo los hongos, que utilizan todo lo que los demás dejan como desperdicio y lo utilizan a su favor. Bueno, vamos a hablar aquí de la relación entre materia y energía. Aquí la célula incorpora materia por medio de la endocitosis, que más que nada es el proceso por el cual la misma célula incorpora dentro de ella otras moléculas. Esta materia puede estar compuesta de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua, del cual hablaremos un poquito más adelante. Vamos a profundizar un poquito más adelante. Estas moléculas poseen enlaces iónicos entre sus átomos, o para que esos átomos se puedan romperse mediante procesos de digestión, lo cual liberan energía en forma de ATP, el cual es usado para la célula para sus funciones vitales. Según la cantidad de energía que cada molécula aporta a la célula, es directamente proporcional a la cantidad de enlaces presentes. Toda esta energía liberada por los alimentos se mide en calorías. La caloría es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado centígrado. Nada más para entrar. La ionización, no sé si se refiere a, ellos ya lo vieron, es la pérdida de electrones. Al los anteriores de qué es la pérdida de electrones o a qué se refiere la ionización. Ajá, para llevar a cabo otras funciones. Muy bien. En la cual acá en hablamos de que se libera en forma de ATP. Muy la cual el ATP son moléculas que producen energía adentro de la mitocondria de la célula. Ah, ok. Bueno, entonces seguimos, parece que no hay dudas, entonces continuamos. Muy bien. Ok, entonces, bueno, aquí vamos a hablar de las biomoléculas esenciales para la vida. Acá, acá las biomoléculas son el principal constituyente de todo ser vivo, compuestas por 6 elementos básicos como es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos también son llamados bioelementos primarios, que constituyen más del 95% de los tejidos vivos y forman el 99%. Elementos nosotros como seres vivos lo tenemos almacenados en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, el nitrógeno en nuestros músculos, el fósforo en lo que es los huesos, el oxígeno, por ejemplo, cuando estamos respirando a través de la hemoglobina, que es el organismo, es el mecanismo por el cual se transporta en todo nuestro cuerpo, etc. Pues la función de las 5 biomoléculas. Por ejemplo, empezamos con los carbohidratos. Aquí estos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos también son conocidos como dulces y proporcionan la energía para las diferentes funciones de la célula. La función principal de los carbohidratos es la de dar energía y se le da en la dieta normal del 60 al 55% del porcentaje del 100% que necesitamos. ¿Por qué? Por la función que tiene de proporcionarnos energía, no solamente para caminar, sino también para respirar, latidos del corazón, etc. ¿Qué relación tiene esto con la dieta? Porque yo si deseo hacer una dieta, a mí me dicen necesito carbohidratos. ¿Qué nos puede hablar de lo que es carbono, hidrógeno? ¿Cómo es la función de estos elementos? Son elementos que ya se lo vieron, que son elementos de alimentos. Bueno, principalmente hablando acá de lo que son los carbohidratos, la constitución principalmente, como mencionamos, son de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero acá, de acuerdo a su constitución y su formación, forma todo lo que estos elementos, estos elementos están en la mayoría de los cereales, tubérculos, etc. Y es de importancia vital para nuestro cuerpo porque es el cual nos produce la energía para que podamos caminar, respirar, mantener nuestras funciones de metabolismo basal como son latidos del corazón, movimientos peristáticos del intestino. Incluso cuando uno come y está digiriendo los alimentos también se está gastando energía y necesitamos de estos carbohidratos, ¿no? Entonces por eso en la dieta normal se le pone el 60 al 50, el 55 al 60%. Si dependiendo también, si hay veces que no, bueno, en dietas pues, por lo regular la gente se auto a dieta, por ejemplo, sí, por decirlo, así es. Se quita todo lo que son los carbohidratos y no come más que proteínas y se acabó. Entonces ahí estamos descompensando nuestro cuerpo porque al final el cuerpo busca la forma de obtener esa energía
que no es proporcionada a través de los carbohidratos. De ahí los problemas de hemoglobina, ¿cómo se llama? El problema de la sangre. No, eso es por falta de vitaminas. Acá lo que podríamos tener como un síntoma de que nos están haciendo falta carbohidratos es porque tenemos baja la energía, estamos cansados todo el tiempo, tenemos sueño, nos cuesta mucho hacer nuestras actividades diarias. Por ejemplo, yo cuando estudiaba, a mí a veces eran maratónicos más los finales, me recomendaban el chocolate para que, digamos, aguantara toda la tarde. De hecho, bueno, ¿por qué me puedes decir eso? Porque el chocolate es un carbohidrato simple que al consumirlo desde que lo estamos mascando ya lo estamos absorbiendo. De hecho, los azúcares simples o la sacarosa, desde que estamos metiendo en nuestra boca a través de una enzima, empezamos a desdoblarlo, ya lo empezamos a absorber. ¿Y por qué necesitamos eso? Para que nuestro cerebro también, al estar pensando y al estar estudiando y todo, necesita calorías, y al no tenerlas, nuestro cerebro también se aletarga. Entonces necesitamos principalmente carbohidratos para que esas funciones no se interrumpan y están constituidos por carbono, hidrógeno. De hecho, gracias por tu asistencia. Pensé que algún problema en el sistema porque no teníamos asistentes. Entonces, gracias, Maribel. Si tienes algunas dudas en tu alguna duda, aquí tenemos al especialista. Como de hecho lo voy a presentar nuevamente. Por favor me dice si se escucha todo bien, aparte si hay algún inconveniente. Entonces, él es el especialista, Maribel, presentándotelo, es el licenciado Juan José Navarro Bernal, que es terapeuta y holístico, maestro en yoga, tiene 24 años de experiencia, trabaja ahorita asesorando a gimnasios, que es el Urban Circuit y entre los conocidos Anytime, ¿no? Así es. Bueno, aquí tenemos al especialista, Maribel, por si tienes alguna duda en tus actividades para que te pueda apoyar. Y continuamos. No sé si brevemente me gustaría, pensando en Maribel, ya confirmando, si nos puedes dar un breve recorrido nada más, y al inicio, para que recuerde Maribel. Ok, estamos hablando de lo que es la nutrición y cómo nuestro organismo tiene diferentes mecanismos para llevar a cabo ese proceso. Por ejemplo, la nutrición lo llevamos a cabo todos los organismos, ya sea animales, bacterias, plantas, etc. Es el proceso por el cual nosotros obtenemos diferentes elementos para llevar a cabo nuestros procesos metabólicos y llevar a cabo nuestras funciones vitales que estén al 100%. En el cual también tenemos lo que es dos tipos bueno, clasificamos dos tipos de nutrición, que es la autótrofa, o de organismos también, que son los organismos autótrofos, que son aquellos que hacen su propia energía a través de elementos que ellos mismos producen. Ajá. Y también están, bueno, dentro de estos, hablando de las grasas, lo que es el colesterol de alta o de baja densidad, que es el colesterol bueno o malo. No debe estar en exceso el colesterol, porque tengo entendido, usted me puede corregir, que el colesterol es bueno. Sí, porque en él se disuelven hormonas y vitaminas. Entonces nunca también se debe de tener tan bajo, porque causa un impacto en nuestro cuerpo. Pero tampoco tan alto, porque hace el efecto contrario, las arterias se tapan y causa un estrago muy fuerte. ¿Y las hormonas qué juego importante tienen aquí? Digamos que no las vemos, pero solamente vemos su acción de las hormonas. En esto, ¿cómo es el juego aquí de las hormonas? Y no, la verdad desconocía que tenía que ver en alimentación también. Sí, no, de hecho las hormonas son catalizadoras de reacciones, entonces a través de ellas se llevan a cabo muchas funciones importantes que si no las tuviéramos causarían demasiado estrago en nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que es la tirosina que produce la tiroides, que es la que controla o regula el peso, la hormona del crecimiento, etc. Entonces acá, hablando a nivel de biomoléculas, los lípidos son importantes porque si no hay lípidos no se pueden disolver en ellos las hormonas ni se pueden distribuir en todo el cuerpo. Bueno, hablamos ahora de las vitaminas, otro bioelemento. Acá estos son elementos totalmente inorgánicos que sirven como catalizadores de funciones celulares.
Estas no nos dan calorías, a diferencia de las biomoléculas anteriores que se me olvidó comentarles. Por ejemplo, los carbohidratos nos proporcionan 4 calorías, las proteínas 4 calorías y las grasas 9 calorías. Acá lo que son las vitaminas no nos proporcionan ningún tipo de calorías y se utilizan como catalizadores de funciones celulares. Haz de cuenta, por ejemplo, se une a la proteína de la hemoglobina, por ejemplo, la vitamina Sí. A o B, también lo que son los minerales, principalmente hierro, se une a la hemoglobina y se transporta el oxígeno a todo el cuerpo, como ejemplo, que son catalizadores de funciones celulares. También a nivel de utilización de energía, la vitamina A se utiliza para hacer el ATP. ATP, perdón. Ajá. No, el ATP es una reacción que se lleva a cabo dentro de la célula para obtener energía. Oh, perfecto. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos, que también es otra biomolécula importante. Estos están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y tiene como principal función controlar las funciones de la célula, pero su principal función y la más importante es la de transmitir el material genético de generación tras generación. Acá hablamos del ADN, del RNA, etcétera, pero esa es una función más específica de la célula. Ajá. Por eso son importantes esos ácidos nucleicos. Sí, también voy a ver si hay unas dudas, a ver si hay. Parece que no. Entonces, posteriormente créanme que van a aparecer. Entonces, Bueno, acá vamos a hablar de la función del anabolismo y catabolismo en el proceso de nutrición. El metabolismo corporal es un acto de balance de energía entre reacciones decrecientes. El catabolismo más que nada la degradación o destrucción de sustancias o de moléculas grandes procedentes de los alimentos o de las reservas del organismo. Aquí vamos a transformar las moléculas sencillas a complejas y las vamos a transformar en moléculas más pequeñas. Además, también se encarga del almacenamiento de la energía química desprendida en forma de moléculas de adenosintrifosfato, lo que mencionábamos hace rato, o ATP, mediante la destrucción de moléculas grandes que contienen una gran cantidad de energía. Pero acá debe de haber un balance, no debemos hacer que ese proceso se lleve a cabo uno más que otro. Aquí, por ejemplo, en el catabolismo, durante los procesos de degradación se produce energía que se utiliza cuando el organismo lo necesite y lo hace de 3 maneras. Utilizándolo para que las células musculares puedan contraerse, utilizándolo en los procesos anabólicos y utilizándola para mantener la temperatura corporal. Pero acá debemos de tener cuidado, por ejemplo, cuando hay un proceso de enfermedad. El catabolismo se lleva a cabo más rápido que el anabolismo porque no está recibiendo el organismo todo lo que necesita. Entonces, aquí en un proceso de enfermedad, por ejemplo, como mencionamos acá, que utiliza la energía a su favor, es los almacenes de energía que tenemos, los va utilizando para que se lleve a cabo las funciones vitales de nuestro cuerpo. Porque cuando hay un proceso de enfermedad no se consumen las cantidades de calorías adecuadas que necesita el organismo. ¿Y enfermo, y en un estado enfermo, puede consumir más o el consumo es...? Debería de consumirse más, pero dependiendo de la enfermedad, hay veces que no se permite la introducción de alimentos de forma adecuada o de calorías de forma adecuada. Aunque por lo regular se ve la manera de que ese paciente pueda consumir sus calorías como debe de ser, pero por ejemplo en un proceso de cáncer, en un proceso de quemaduras, etcétera. Por ejemplo, en las quemaduras el catabolismo se lleva súper rapidísimo. Y si no se da una atención adecuada, esa persona se empieza a autocomer, ¿no? Es una autofagia, entre comillas, de que empieza a utilizar todas las proteínas que tiene a la mano, por ejemplo, del músculo, etcétera. Entonces, esas personas necesitan un aporte súper importante de lo que son las proteínas. Entonces, ahí está un proceso catabólico fuerte. Muy bien. Bueno, al parecer es todo. Es aprovechando el licenciado en nutrición, ¿cuáles son sus ambientes de trabajo? De hecho, voy a checar si hay dudas mientras tiene dudas, ya despidiendo al licenciado. El correcto nombre es licenciado. Común, él es como un licenciado en Derecho, licenciado en Contaduría, porque así es correcto decirle licenciado. Así es. O no, nutriólogo, es más común decir licenciado.
Bueno, por lo regular siempre es en nutriólogos. Por acá la licenciatura abarca no solamente lo que son la elaboración de dietas, sino también abarca otro campo como es la producción de alimentos, cómo ayudar a las personas a producir sus alimentos, etcétera, ¿no? Está la otra parte. ¿Y cuáles son sus, ya despidiendo, pero espero que no hay, creo que no hay dudas. Posteriormente espero que vean la grabación. Antes de despedirnos, ¿en qué ambiente se puede desarrollar un nutriólogo? ¿En qué ambiente profesional se puede desarrollar? Ya vimos que usted se desarrolla y tiene 24, aprovechando que tiene 24 años de experiencia. ¿En qué ambiente se desarrolla aparte de un gimnasio? Y sé, a la lógica nos viene que un hospital, pero ¿en dónde más podemos ver a un nutriólogo? En un hospital, como bien mencionó, un gimnasio, en un jardín de niños, en una comunidad, y no solamente viendo lo que es la parte física, ¿no? Por ejemplo, si tienen alguna enfermedad, sino la forma de que ellos produzcan sus alimentos, etcétera. Eso es multidisciplinario esto. Muy bien. Parece que no hay dudas. Posteriormente ojalá puedan ver la grabación. Y no me queda más que agradecerle. Yo sé que su agenda está muy cargada el día de hoy. Su presencia y nos vemos y despidiéndome de los compañeros y ven para vernos